Cuando yo empecé a interesarme en el periodismo, tenía un profesor, y esto también lo menciono en Safari Accidental, en la carrera de sociología, que nos decían: estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas. O sea, el periodismo era para él, pues, el peor escalón social, lo que estaba más abajo de todo, y ciertamente había muchos periodistas que venían, pues, del famoso embute, ¿no? Los que tenían algo de dinero es porque eran corruptos. Con el tiempo el periodismo en México se profesionalizó mucho. Hoy en día es una actividad muy dignificada, y los márgenes de libertad de expresión en el periodismo se han ampliado. O sea, si tú escuchas la radio, por ejemplo, pues hay tertulias periodísticas de altísimo nivel de discusión, y yo creo que los periódicos han ampliado su oferta de manera muy notable. Me parece evidente que hay grandísimos periodistas en México y en general malos periódicos. Es decir, lo que nos ha faltado todavía es tener una organización periodística que sepa recoger ese talento y encauzarlo en un proyecto moderno, equivalente a los grandes periódicos del mundo. Y hay muchos periódicos en México que básicamente son plataformas para hacer negocios. O sea, ellos no pretenden en lo fundamental cambiar la realidad a través de la información de la verdad, que es lo que hace el periodismo, sino pretenden utilizar el periodismo para hacer negocios de muy distinto tipo. Yo creo que responde el rediseño general de los periódicos a una inseguridad respecto a los propios recursos del periodismo. Ante la enorme vigencia que están teniendo las plataformas digitales, el periodismo impreso pierde confianza en sí mismo y trata de imitar a las páginas web, es decir, trata de publicar más imágenes, información más breve, dinamizar sus contenidos, ¿no? Y yo creo que se ha perdido un poco la brújula, ¿no? No se debe sacrificar la letra simplemente por la imagen, si no se tiene un componente de imagen muy atractivo, porque también la imagen comunica. Si tú tienes un ejercicio de fotografía, de caricaturas muy rico y pones en valor las imágenes, entonces de pronto se justifica que tengas una caricatura espléndida y una secuencia fotográfica en vez de dos textos, ¿no? Pero si simplemente se trata de hacer más vistoso, más llamativo desde un punto de vista de los colores y el tamaño de las cabezas y todo, para que la gente lea menos, me parece un poco absurdo. Sí, yo soy muy disperso de temperamento, y entonces empiezo un libro y luego lo interrumpo y voy leyendo otro. A veces por obligación sí tengo que sistematizar lecturas, ¿no? Por ejemplo, si estoy escribiendo un prólogo sobre un autor, entonces tengo que leer varias biografías del autor, varios libros sobre él, sus propios libros, todo. Entonces me voy concentrando, pero en medio voy campechaneando con lecturas que van llegando, cosas del momento, curiosidades, en fin, ¿no? Voy un poco saltando de un tema a otro, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú eres joven y no has leído un libro prestigiado por la tradición y de pronto tratas de entrar a él y te estrellas por completo, como por ejemplo el Ulises de James Joyce, ¿no? Entonces te sientes muy disminuido, porque dices: ¿cómo es posible que la cultura de Occidente ha considerado que este libro es una gran catedral del conocimiento y yo soy incapaz de entrar a esa catedral? Entonces te fuerzas a estar ahí, aunque eso se convierte, como diría Borges del propio Ulises, en la más famosa forma del tedio, porque te estás aburriendo con algo que es muy célebre, pero tú te estás aburriendo. Y con los años, como muy bien decía Rafael, te vas volviendo, yo creo que más tolerante respecto a tus propios gustos, y te das cuenta que el tiempo es muy breve, que debes leer por placer, y entonces escoges los libros que quieres leer y dejas incluso grandes libros célebres que quizá no son para ti, porque ese también es un prejuicio, pensar que todos los autores clásicos nos deben interesar. O sea, hay autores clásicos con los que conectas y autores con los que no conectas, ¿no? Entonces yo creo que es muy sano leer exclusivamente por hedonismo.
Uno se asocia con los que más lo han marcado, los que más le interesan, ¿no? Y para mí los más interesantes serían, por supuesto, Juan Rulfo, Ramón López Velarde, Octavio Paz, Jorge Ibargüengoitia y Sergio Pitol. Creo que la mayoría de las personas que nos referimos al caos no lo hacemos pensando en que es algo absolutamente inaudito, único y que no podemos enfrentar. Vivimos en el caos, forma parte de nuestra experiencia. Por eso Monsiváis dio con un título muy interesante que se llama Los rituales del caos. Aparentemente el ritual se opone al caos, porque el ritual es lo que se reitera, lo que sigue una liturgia, lo que sigue un canon, lo que está predeterminado. Y el caos es todo lo contrario. Pero el caos tiene sus propias maneras de ritualizarse, de repetirse, de formularse. Entonces yo creo que en esa expresión, los rituales del caos, podemos establecer un intermedio muy provechoso. O sea, ni el caos es perfectamente normal y por lo tanto no debe ser mencionado como desorden, ni tampoco es algo tan apocalíptico y extravagante que no podamos lidiar con él. O sea, yo creo que es la forma no codificada del todo en que vivimos, y este vivir no codificado va creando nuevos códigos.